y es hemorragia postparto, el shock, básicamente la hemorragia postparto. De la hemorragia postparto hay realmente muchos conceptos respecto a lo que es hemorragia postparto. Hay conceptos de la ACO, conceptos de la OMS, en fin, varios conceptos de varias instituciones importantes. Pero yo quiero que se lleven este concepto que es claro, sencillo y que se entienda. ¿Qué es este? Una definición práctica de lo que es hemorragia postparto. Dice cualquier cantidad de sangre que cause, pérdida de cualquier cantidad de sangre que cause signos de hipovolemia y o inestabilidad hemodinámica en la paciente. Eso es todo lo que tiene que saber. Ahí hablamos, como ustedes saben, de la pérdida normal de sangre en un parto normal, que es hasta 500, en una cesárea hasta 1000. Y bueno, y eso, con los cambios adaptativos, fisiológicos en la paciente, no va a hacer mella en las funciones vitales de la paciente. Sin embargo, estamos frente a una hemorragia postparto, cuando la pérdida de sangre sea cualquier cantidad, pero que cause signos de hipovolemia o inestabilidad hemodinámica. Esto tiene que quedar muy claro. Y como ven ustedes acá hay definiciones de la OMS, de la ACO, del Colegio de Inglaterra, en fin, varias definiciones. Cada una tiene su aspecto, su punto de vista, su clasificación, pero lo importante es lo que acabo de conversar. Muy bien. Ahora, como ustedes deben recordar, durante el embarazo hay cambios hemodinámicos que son fisiológicos, que lo vamos a recordar ahora. Uno de esos cambios es la expansión del volumen plasmático en un 40 o 50%. Otro cambio normal, fisiológico, es el aumento de la masa hidrocefálica, pero solamente en un 20 o 30%. Lo cual explica que al final del embarazo, muchas pacientes, o la mayoría, es hipovolemia, con baja hemoglobina. Otro cambio hemodinámico que se presenta al final del embarazo, que aumenta el gasto cardíaco, lo cual es evidente, ¿no? Porque si aumenta el volumen plasmático, ¿no? Evidentemente va a aumentar el gasto cardíaco materno, evidentemente, ¿no? Además, hay una natural disminución de la resistencia vascular sistémica para poder tolerar estos aspectos. Y saben también que el embarazo es una situación procoagulante, ¿no? Que aumenta el fibrinogen, la mayoría de los factores procoagulantes, el 2, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿No? Estos son cambios fisiológicos. Muy bien. Y además hay una adaptación también fisiológica a la hemorragia. Recuerden las pérdidas de sangre en el parto y en la cesárea, ¿no? Una adaptación, o la más importante en todo caso, es que va a haber, ante la pérdida de sangre, va a haber una vasoconstricción del componente arterial y venoso para tratar de mantener una presión arterial y un flujo adecuado para los órganos nobles, vitales, ¿no? Cuando este sistema de compensación, de vasoconstricción, no es suficiente, entonces va a aumentar la resistencia vascular sistémica, ¿ya? Y bueno, no va a poder compensar el volumen de pérdida y lógicamente va a haber hipotensión, aumento de la frecuencia cardíaca y disminuye el gasto cardíaco. Muy bien. Este es un cuadro de clasificación de la hemorragia y respuesta
fisiológica a esa pérdida de sangre. Tenemos que una hemorragia clase 1, en donde se puede perder al final del embarazo, repito, hasta 1000 centímetros cúbicos, el porcentaje hasta un 15%, la respuesta fisiológica normal va a ser posiblemente mareo, palpitaciones, cambios mínimos en la presión arterial. O sea, mayormente no va a haber cambios en el estado, en la respuesta fisiológica de la paciente, cuando se pierde hasta un 15%. Dependiendo también del volumen de sangre perdido en el tiempo, porque si la paciente pierde bruscamente una cantidad de 15%, sí va a haber cambio, evidentemente, pero si pierde de forma, digamos, más lenta, pues probablemente no haya una respuesta fisiológica. Cuando tenemos una hemorragia obstétrica clase 2, o sea, que la pérdida sea de hasta 1500 centímetros, o sea, en porcentaje entre 20 y 25%, ya vamos a tener una respuesta fisiológica de taquicardia, taquipnea, sudoración, debilidad y reducción de la presión y el pulso. En la categoría 3 de pérdida sanguínea, o sea, 2000 centímetros cúbicos de pérdida, cuando hay un porcentaje de 30 a 35, ya es importante la taquicardia, la taquipnea, la inquietud, palidez, extremidades frías, ¿no? Y por supuesto, por la clase 4, cuando se pierde más de 2500, porcentaje de pérdida 40, ya va a haber shock, disnea, disnea o anuria. Muy bien. Tengan presente eso, por favor. Ahora, hay una serie de factores de riesgo asociados a la hemorragia postparto. Ustedes, a lo largo de su educación, ya han visto seguramente que, por ejemplo, la retención de placenta en membranas, la falta de progresión de la segunda etapa del parto, o sea, un periodo de una fase activa lenta, ¿no? Una placenta mórbidamente adherida, laceraciones, el parto instrumentado, un recién nacido grande, trastornos hipertensivos y inducción del trabajo del parto son factores de riesgo que van a posibilitar que haya una hemorragia. Y aquí, de acuerdo a este cuadro, nos hablan del odds rating. Mientras el odds rating sea mayor, hay más probabilidad y por supuesto el índice de confianza sea mayor, ¿no? Por supuesto es más importante ese hecho. Por ejemplo, aquí el que tiene mayor odds rating son la retención de placenta en membranas, ¿no? O sea, de estos factores, el más importante es este, ¿no? En este cuadro. En este cuadro tenemos también factores asociados y nos habla de un tercer estadio prolongado. ¿Cuál sería un tercer estadio prolongado, señor alumno? ¿A qué se refiere cuando hablamos de un tercer estadio prolongado del parto? Muy bien. ¿Cuánto debe durar el alumbramiento normalmente? Máximo 15 minutos. O sea, cuando se sobrepasa ese tiempo, hablamos de una placenta retenida, probablemente, ¿no? Y entonces ese es un factor de riesgo para el desarrollo de una hemorragia postparto. La preeclampsia, la episiotomía, la hemorragia postparto previo, el embarazo múltiple, en fin, todas estas factores son factores de riesgo para la hemorragia postparto. El más importante, por ejemplo, en este caso, que tiene intervalo de confianza más alto, que sería el tercer estadio prolongado, sería el factor de riesgo más importante, ¿no? En este cuadro. Y así como hay hemorragia postparto, ¿no? La hemorragia postparto también puede ser masiva cuando la paciente ha sangrado en poco tiempo, digamos que llega a la clase 3 o 4, ¿no? Como hemos visto, una pérdida de 35, 40% de cantidad de sangre, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son los factores de riesgo para que una paciente pudiera tener o llegar a una hemorragia masiva postparto? El más importante en este caso es la placenta anormal, inserción anormal, ya sea una placenta previa que sea ácreta, ¿no? O íncreta, ¿no? Tiene, por ejemplo, un recto alto, un intervalo de confianza también bastante alto, es el factor de riesgo entonces más importante. Tanto así, por ejemplo, que consideran que una paciente, por ejemplo, que ha sido una paciente que tiene placenta previa y que ha sido cesareada 2 veces, hay que considerarla, así el informe ecográfico sea negativo, hay que considerar que esa paciente tiene placenta ácreta. El otro factor de riesgo para hemorragia masiva es el desprendimiento de placenta con un reto de 14, un intervalo de confianza entre 11 y 19. La preeclampsia con signo de severidad, ¿no? Reto de 10, intervalo de confianza hasta 14. Y la muerte fetal intrauterina, ¿no? Muy bien, son factores de riesgo asociados a una hemorragia masiva. Muy bien, y ahora vamos a ver en este cuadro lo que dice ahí, que es la estratificación de riesgos. O sea, cuando tengo una paciente con determinada característica, yo sé, podemos saber más o menos qué riesgo puede tener esta paciente para desarrollar una hemorragia postparto. Por ejemplo, ¿quién va a tener riesgo bajo para desencadenar una hemorragia postparto? Aquella paciente que tiene un embarazo único, riesgo bajo. Aquella paciente que tiene menos de 4 partos vaginales, aquella paciente que nunca ha tenido cirugía previa, aquella paciente que no ha tenido antecedentes de hemorragia postparto o que tampoco ha tenido un trastorno hemorrágico conocido. Ese grupo de pacientes son de riesgo bajo para desarrollar hemorragia postparto. Riesgo mediano, ¿no? Aquella paciente que tiene una gestación múltiple o que ha tenido más de 4 partos vaginales previos o que ha tenido una cirugía previa o que ha tenido una historia de hemorragia postparto o que ha tenido una poliamionitis o que es portadora de fibromas uterinos grandes. Y alto riesgo son aquellas pacientes que tienen un levantopito a menos de 30 y otros factores de riesgo, placenta mórbidamente adherida, sangrado activo al ingreso, coagulopatía conocida, recuento de plaquetas menor de 100.000. Estas pacientes, estos riesgos, estos hechos en esta paciente tienen alto riesgo de hemorragia postparto. Importante. Entonces, ante una hemorragia postparto grave, en este grupo de pacientes, ¿quiénes o qué porcentaje de pacientes van a tener la posibilidad de transfusión sanguínea? Por ejemplo, 0.8% de posibilidades de transfusión van a tener aquellas pacientes con riesgo bajo, ¿no? 2.2% aquellas pacientes con riesgo mediano y hasta 7.3% aquellas pacientes con riesgo bajo. Es el porcentaje de posibilidades de transfusión sanguínea. Muy bien. Respecto a la etiología, esto ya también ustedes ya deben haberlo encabezado, ya lo saben, y esto es no solamente para ver la etiología, sino para hacer el diagnóstico también, ¿no? Entonces, recordar las 4 T's, ¿no? Las 4 T's. Es una técnica que ustedes tienen que tener en cuenta para saber cuál. O sea, cuando tienen una paciente que acaba de tener su parto y está consangrado, inmediatamente ustedes tienen que pensar en sus 4 T's, ¿no? Inmediatamente, para saber cuáles son las acciones que ustedes tienen que hacer. ¿Cuáles son las 4 T's? ¿No? La T de tono, que corresponde o que significa que la paciente tiene atonía uterina y que más o menos corresponde a un 60% de las hemorragias postparto, ¿no? La atonía uterina, todo. Muy bien. La otra causa o la otra T es el tejido. ¿Qué significa el tejido? Que es la posibilidad de que haya retención de placenta
o partes de la placenta o anexos de la placenta, cordón, o membranas, qué sé yo, y representa el 20%. En alguna literatura hablan de tono, de anatomía, como un 80% y tejido de un 10%. Pero bueno, la T de trauma significa aquellas pacientes que por el parto, ya sea un parto precipitado, un feto necrosómico, un parto mal atendido, hayan tenido laceraciones en el cuello, en la vagina, ruptura, inversión, qué sé yo, que representan un 10%. ¿No? Y la T de trombina, que es aquella paciente que generalmente estas pacientes ya son conocidas del servicio hospitalario, ¿no? Que tienen algún trastorno de cognición y tienen una gestación además, y entonces tienen un porcentaje de 1%. ¿No? Entonces, si yo tengo, a ver, rápidamente, si usted tiene una paciente con atonía, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Qué dices? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Estás con atonía, sí. Bueno, primero es el masaje uterino y el masaje uterino, el ponerle. Ahorita vamos a ver todo eso, pero así es el masaje uterino. Si tienes una paciente con placenta retenida, ¿qué tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer. un liberado. Tienes que entrar a la sala para sacar la placenta. Así de sencillo. Si tienes una paciente, usted, ya te pregunté, su compañera. Si tienes una paciente con laceraciones en el cuello, ruptura de, ¿cómo se llama? Desgarros de cuello, de vagina, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ver, tienes que suturar, no vas a ver nada, tienes que suturar. Entonces, de eso se trata las 4 T's, ¿no? De hacer el diagnóstico y en base a eso hacer el tratamiento inmediato. ¿Ya? De eso se trata. Muy bien. Este es un cuadro, ya es antiguo, es un cuadro que en donde, fíjense ustedes, en azul o celeste, es la hemorragia. Son muertes maternas por hemorragia, ¿no? Aquí está. Mire la cantidad de muertes maternas por hemorragia, ¿no? Aquí tiene mayor cantidad de muertes maternas por hemorragia. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos una atonía uterina. Lo tienen que tener acá. No es difícil. Atonía uterina, dice. Atonía uterina es la causa más frecuente de hemorragia postparto. Ya hemos visto 60%, para algunos hasta 80% de causa de hemorragia postparto. O sea, el tono, que está suelo, ¿no? ¿Y qué cosa es la atonía uterina? Es la incapacidad del niómetro para contraerse de forma eficaz. ¿Por qué un útero tendrá dificultad para contraerse de forma eficaz? A ver, usted, señor solitario que está ahí, ¿por qué un útero será ineficaz para no contraerse? Inadecuada el cambio del trofoblasta de la célula. ¿Cuál es lo más lógico, pues lo más natural? ¿Por qué un útero no podrá contraerse? Una distensión. Claro, una sobredistensión uterina, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tendría que tener sobredistensión uterina? Parto, no. Perdón, embarazo. Un embarazo múltiple, por ejemplo, un feto macrosómico, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, eso es atonía uterina, ¿no? Incapacidad. ¿Qué otra razón habría? Retención de restos, por ejemplo, ¿no? Retención de placenta o de restos de placenta, ¿no? Entonces, incapacidad del niómetro para contraerse. Eso es atonía uterina, tan fácil. Ahora, ¿y por qué diablos la atonía uterina es causa de hemorragia postparto? Porque la razón de eso es porque
el flujo sanguíneo a nivel del sitio placentario es de entre 500 a 700 mililitros por minuto. O sea, como ustedes saben, cuando la placenta sale, cuando se produce el alumbramiento, ¿no? Si las células musculares del útero no tuvieran la función de contracción y retracción, la paciente se moriría pues en minutos, ¿no? Pero gracias a esa función de contracción, o sea, la célula muscular a través de todas sus formas que tiene conformando el útero, se contrae. Pero no solo se contrae, sino además se retrae, porque la contracción es un momento, ¿no? Pero la retracción es más permanente. Cuando el útero empieza a crecer, no solamente hay distensión de la célula muscular, sino además hay otra forma de crecimiento, aumento, formación de nuevas células, ¿no? Y cuando sale la placenta, hay contracción y retracción, y eso hace que las bocas de los vasos se liguen automáticamente. Pero cuando no se puede, porque ha habido el útero sobreextendido, cuando tiene restos, entonces la paciente va a sangrar, ¿no? Entonces, muy bien. Bueno, esto ya saben ustedes, perdón, del gasto cardíaco. Y entonces dice ahí que el útero atónico puede formar una hemorragia portal. Claro. El diagnóstico, lógicamente, está asociado a la ausencia de tono. Entonces, ¿cómo, señorita? ¿Cómo voy a saber que el útero tiene ausencia de tono? ¿Cómo voy a saber? Mediante la palpación. Ya, ¿qué voy a encontrar? Muy bien, la palpación. ¿Qué voy a encontrar? Un útero blando. Un útero blando. Muy bien, ¿qué más? Otra cosa más tiene usted que decir, que es facilísimo. Que no se ha formado el globo de seguridad. ¿Qué? Que no se ha formado el globo de No me digas eso. El útero blando. ¿Y dónde debe estar el útero una vez que se produce el alumbramiento? Por debajo de... A la altura de la cicatriz umbilical o por debajo, ¿no es cierto? En este caso estará blando y estará por encima de la cicatriz umbilical. Así de simple. Y eso significa falta de tono, no tiene tono, ¿no? Muy bien. Muy bien, ¿cómo vamos a prevenir la atonía uterina? Evidentemente que la prevención de la atonía uterina es desde que conocemos la historia de la paciente, ¿no? Desde que conozco la historia, ¿no? Pero parte de eso es el manejo activo. No se olviden nunca este concepto, el manejo activo del alumbramiento. ¿Ya? Hace años, cuando no era importante el problema de la atonía uterina, pues después esperábamos que se produjera el alumbramiento en forma espontánea. Pero ¿qué pasaba? Que todas las pacientes que salían del hospital salían con manejo, por esperar. Entonces las personas se dieron cuenta de eso y entonces ahora se hace el manejo activo del alumbramiento. ¿Qué digamos es el manejo activo del alumbramiento? No es más que la administración de oxitocina, la atracción del cordón y el masaje uterino. Esas tres cosas constituyen el manejo activo. Si en el examen le preguntan cuál es el manejo activo del trabajo del alumbramiento, consiste en la administración de oxitocina, hacer reacción controlada del cordón y masaje uterino. Ya tienen 20. Muy bien. La atracción del cordón tiene que ser una atracción controlada. Algunos hablan de tracción y contratracción, pero cuando uno dice contratracción significa que tengo que hacer fuerza, ¿no? Pero no es una tracción controlada, solamente para ayudar al desprendimiento, nada más.
No, porque cuando yo hago mucha tracción puedo provocar una inversión uterina, ¿no? Listo. Bueno, también aquí habla de que se tiene que esperar, para la prevención de la atonía, esperar la separación de la placenta en la cesárea, ¿no? Lamentablemente en la cesárea, como todo es un procedimiento rápido, sacas la mano, agarras la placenta, la sacas también. Es decir, que hay que esperar 1 o 2 minutos. Pero bueno, y eso va a reducir hasta un 30%, ¿no? Y bueno, también hay otra recomendación, que es la administración de oxitocina después del parto, ¿no? 4, 8, 10, 12 horas, ¿no? Recuerden entonces el manejo activo. Muy bien. Ahora, el manejo de la atonía uterina. Va a depender de dónde estemos, de dónde vamos a... Si ustedes están en un centro de salud en donde se les permite atender un parto, o se puede atender un parto, una cosa es eso y otra cosa es estar en un centro hospitalario, ¿no? Si es en un centro de salud en donde ustedes atienden el parto y tienen como consecuencia una atonía uterina, ¿no? Entonces tienen que hacer lo que dice acá: administración de oxitocina, masaje uterino y derivar al hospital. Pueden hacer una compresión de la aorta, ¿no? Esto lo vamos a ver después. Este es un taponamiento uterino que se hacía antes. Ahora hay otra forma de hacer taponamiento uterino. O sea, ustedes no pueden atender una atonía uterina en un centro de salud. Le ponen oxitocina y le empiezan a hacer masaje uterino, y así con masaje uterino se van al hospital. Todo el camino tienen que estar haciendo masaje uterino. Ustedes, en el momento que suelta, se va a soltar el útero y va a sanar. Muy bien. Si están en un hospital, bueno, pueden poner, no solamente pueden poner oxitocina en un centro de salud, pueden poner también ergometrina, pueden poner carbetocina, pueden poner misoprostol, todo eso lo pueden hacer. Ahorita vamos a ver cómo. Muy bien. Ya si el útero permanece atónico a pesar de esas primeras medidas iniciales, requiere intervenciones más invasivas, que eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Para el tratamiento uterotónico, que eso también tienen ustedes que saberlo, tenerlo en cuenta. La droga esencial, como todos saben, es la oxitocina. Para atender un parto normal, siempre la paciente tiene que tener su cloruro con oxitocina, 10 unidades. Pero si se presenta la atonía uterina, pueden aumentar. Dice aquí hasta 80 unidades. 80 unidades significa 8 ampollas de oxitocina. La verdad que yo nunca he visto usar 8 ampollas. He visto usar 4 o 5 ampollas, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a esta literatura, habla de hasta 80. Hasta 8 ampollas. Es el medicamento de primera línea, se puede usar intravenoso. No se les va a ocurrir utilizar, a no ser que no tengan vía intramuscular, se puede usar intramuscular como la acción, no es tan inmediata como si fuera intravenoso. O sea, básicamente debe ser intravenoso. ¿Ya? Continua. La administración de oxitocina debe ser continua. La oxitocina tiene su acción mientras la administra. Dejo de administrar y pierde su acción, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la mejilla de la, ¿no? A diferencia. Entonces, efectos secundarios, yo por lo menos en mi práctica nunca he visto efectos secundarios de oxitocina, ¿no? El misoprostol. Pero antes del misoprostol me gustaría hablar de la metilherbolina. La metilherbolina viene en ampollas también, en tabletas, pero se puede usar en ampollas de 0.2 miligramos, y es un medicamento de segunda elección, de segunda línea, que se puede utilizar por vía oral o por vía intramuscular, ¿no? Podemos administrarla. Yo he visto administrar hasta cada 6 horas. No he visto nunca cada 2 horas o 4 horas, como dice acá, ¿no? El problema con esa droga es que no puedes dar en pacientes hipertensos, ¿no? Pero en pacientes hipotensas.
¿no? Y puede producir náuseas y vómitos, puede producir migraña, no puede dar en pacientes con extrema hernia o síndrome de Raynaud. Es una droga con la que hay que tener mucho cuidado. La otra droga es el misoprostol, que es con la que contamos también. Y con estas tres drogas contamos nosotros, en Arequipa, normalmente. El misoprostol, la tableta de misoprostol, como saben, es de 200 microgramos. Pueden administrar en una sola dosis hasta 4 tabletas, ¿no? O sea, 800 microgramos. Entonces, es un medicamento también de segunda línea. La dosis es única, no pueden estar administrando cada momento, produce náuseas, vómitos, ¿no? Y no se puede administrar en asmáticas, no se puede administrar, ¿no? Y bueno, se debe, la forma de administración donde más efecto va a tener es vía sublingual, pero poner 4 tabletas y ponérselas debajo de la lengua se puede asfixiar al paciente, ¿no? Es mejor interpretar en ese momento. No tenemos prostaglandinas. Entonces, estas drogas las pueden ustedes usar simultáneamente, o sea, pueden colocar la oxitocina, le pueden poner ergometrina y le pueden poner también el misoprostol. No hay ningún problema con esto, ¿ya? Cuando la desangrado es importante, siempre con masaje uterino, ¿cierto? La otra droga que se puede usar en un centro de salud es el ácido tranexámico. Hay varios estudios, hablan aquí del estudio CRAS, del estudio Grumman, en donde en estos estudios, sobre todo el estudio Grumman, se han utilizado, es un estudio que se ha hecho de enfermeras, en miles de enfermeras, ¿no? Y se ha demostrado la efectividad de la administración de ácido tranexámico en pacientes con hemorragia postparto. El ácido tranexámico más que nada es una antiagregante, ¿no? Pero también ayuda mucho para prolongar el vaso. Muy bien. Pero esa droga no se puede poner en cualquier momento, tiene que ponerla antes de las 3 horas de haber hecho el diagnóstico, ¿no? Y pueden repetir la dosis a la hora, a las 2 horas. Muy bien. Entonces, haciendo un recuento. A ver, usted. ¿Qué hemos dicho que podemos utilizar en un centro de salud para la hemorragia postparto? Serían medicamentos que estimulen la contracción uterina, ¿Qué? estimulen la contracción uterina y el Masaje masaje, y el masaje uterino. Hablemos claro. Ya, Masaje uterino. masaje uterino. Ahora medicamentos. Oxitocina, misoprostol y metilergonamina. Y misoprostol. Y masaje. Sigue sangrando. Entonces, ya hacemos medidas más invasivas. La primera medida invasiva que podría hacerse en un centro de salud es el taponamiento uterino. ¿Recuerdan ustedes haber visto no sé si estuvo procediendo, ya, entonces recuerdan esta figura que les dije que iba a comentar. Esto es un taponamiento uterino que se hacía antes, hace muchos años. Se ponía, como ustedes ven, compresas para hacer crecer el útero y tratar de igualar presiones para aumentar el sangrado. Esto ya no se hace. No se hace. Lo que se hace ahora como taponamiento uterino es lo que acabo de mostrar. Entonces, ahora se hace el taponamiento uterino con balones, como ustedes están viendo acá. Ustedes saben que hay, por ejemplo, diversos tipos de... La que ustedes más conocen seguramente la sonda Foley. La sonda Foley es una sonda autorretentiva que tiene colocan la sonda, tiene una vía de salida de la orina y otra vía para entrar el clorito.
es autorretentiva porque una vez que entras el glóbulo ya no puedes sacar la sonda, ¿no es cierto? Y así como ese tipo de sonda, hay esta sonda, por ejemplo, de sexta-hemorragia, que sirve para las hemorragias esofágicas, ¿no? Y hay otras sondas que utilizan los urólogos, ¿no? El asunto es que nosotros usamos esta sonda. Que le llaman el balón de Baker. Es una sonda que tiene un tapón, un globo, que es como el que estamos viendo acá, que se infla hasta 500 centímetros cúbicos, se hace crecer al útero y el objetivo es de impedir el sangrado. Tienen que dejarlo ahí 24 horas. ¿Ya? Entonces, esta sería el primer procedimiento más invasivo que haríamos después de que hemos fracasado con el tratamiento farmacológico. ¿Ya? Se puede hacer, a pesar de no tenemos el balón de Baker realmente, lo que nosotros hacemos es hacer un balón de Baker artesanal. O sea, conocen la sonda Delator, ¿no? La sonda Delator, le atamos un guante estéril en la punta y metemos el guante y la sonda dentro del útero y instilamos hasta 500, 600 centímetros cúbicos de suero y ese es nuestro balón de Baker artesanal, ¿no? Bueno, ya saben cómo hacer un balón de Baker artesanal. Que la frecuencia de éxito del taponamiento uterino, ¿no? Hay, como ustedes ven, hay varios estudios, ¿no? El porcentaje de éxito, por ejemplo, de estos 43 casos tratados, por ejemplo, ¿no? En este estudio de las 37 tuvieron éxito, 86.1%. Es decir, en cada estudio, pacientes y el porcentaje de éxito. Realmente no funciona en el 100% de los casos. Ojalá fuera así, pero no. Muy bien. La paciente sigue sangrando y podríamos tener o hacer esta embolización selectiva de la arteria uterina, ¿no? Es colocar, o sea, es por radiología intervencionista y se coloca un tapón de algún tipo de gelatina que obstruye el tránsito y bueno, esa es una embolización selectiva. Lamentablemente no lo hacemos. Bueno, es importante también el éxito de la embolización selectiva, ¿no? 88 hasta 100% en algunos casos, tiene más éxito que el balón, ¿no? Pero no es 100% seguro. De todas maneras se han realizado histerectomías en el número de pacientes. Y el siguiente en complejidad de intervenciones son las suturas hemostáticas. Podemos hacer una sutura hemostática, por ejemplo, cuando estamos realizando una cesárea y durante la cesárea se diagnostica atonía uterina. Entonces hacemos estas suturas hemostáticas. Hay diversos tipos, como ustedes ven acá, de suturas hemostáticas. La más popular es la sutura B. Lynch. Es esta que ustedes están viendo acá, ¿no? Es un poquito complicada porque hay que meter la aguja por acá, subirla, ir hasta el fondo, regresar, ir para el otro lado. En fin, es un poquito complicada. Hay otra técnica, que es la técnica de Haller, que es esta, ¿no? Teóricamente esta forma de sutura se hizo para pacientes que habían tenido parto, no cesárea, y que se abre el abdomen para hacer esta sutura compresiva. Pero ahora están utilizando, porque es muy sencillo hacer esta técnica de Haller. Se ponen dos hilos, como están viendo ustedes acá, para acá y para acá, y se anuda. El objetivo de la sutura compresiva
es el objetivo que logramos nosotros con el masaje uterino. El objetivo del masaje uterino es mantener al útero contraído. Ese es el objetivo. ¿Ya? Así como hoy día una de sus compañeras, usted, ¿no?, ha tenido un parto en simulación y se ha agotado, ¿no?, se ha cansado. Hacer masaje uterino cansa, ¿no? Entonces, la sutura me va a hacer eso, me va a facilitar que el útero esté contraído. No va a haber problema después, porque la paciente después de estas suturas a los 90, 120 días se absorben, ¿no? Muy bien. Aquí tienen entonces diversas formas de sutura compresiva, en fin. Muy bien. La otra forma también invasiva de proceder a mejorar tratar la anatomía uterina es la ligadura arterial. La verdad que la única que sirve es esta, la ligadura de las ilíacas internas. Pero para hacer eso se necesita un entrenamiento muy especial. Hay que llegar en la cercanía del uréter, separarlo. Es un entrenamiento muy especial. Cualquiera no puede hacer eso, pero es bastante efectivo. Y por último, si no para el sangrado, lo que tenemos que hacer es un histerectomía, ¿no? Eso es. Muy bien. Ahora, la T de trauma. La T de trauma es, como ustedes saben, desgarros del cuello, de la vagina, del útero, incluso como se ve acá, ¿no? Una ruptura uterina, ¿no? Es una causa, la segunda causa de atonía, 20%. Hay lesiones en las estructuras del canal del parto, ¿no? Y provoca pues esa hemorragia. La siguiente T es la T de tejido, que como ustedes están viendo acá, la retención total de placenta o parcial de placenta, en fin. Se asocia lógicamente con alteraciones y no solamente en la localización placentaria, sino en su forma de inserción, ¿no? Acreditismo, placenta play, etc. Y bueno, el hecho de que se quede la placenta ahí impide pues, la contracción y retracción de la fibra muscular. Y por último, la T de trombina, que no es más que pacientes, ya repito, que son conocidas, porque tienen alguna patología hemorrágica, hemofilia, hemofílica, y que lógicamente de no ser atendida van a desarrollar también un hemorragia postparto. Respecto al manejo de la hemorragia postparto, ya hemos visto cómo se atiende una hemorragia en un centro de salud y en un centro hospitalario, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando estoy frente a una hemorragia postparto, lo que tengo que hacer primero es el control inicial de la hemorragia. Entonces le pregunto a quién me quiere decir, señorita, está usted al final, ¿cuál sería el control inicial de la hemorragia postparto? Esté donde esté. ¿Cuál sería el control inicial? Si no me dices, porque voy a tener que empezar la clase desde el comienzo. Su compañera, a ver qué me dice. ¿Perdón? Sí, no me escucho. Esfuércese por hablar más fuerte. Me juro que no lo escucho. Y esto que tengo audífonos, ¿eh? Haría primero el control inicial de la hemorragia. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hacemos el uso de la oxitocina. Muy bien. Masaje. ¿Oxitocina ahí?
Masaje, muy bien. Después, ¿De acuerdo? Ese es el control inicial de la hemorragia. Administrar oxitocina más uterotónicos y hacer el masaje. Así de simple. ¿Ya? Entonces, para el manejo de la hemorragia postparto, hacemos el control inicial de la hemorragia, que es el que acabamos de ver. Si estamos en un hospital, activamos el código rojo, pedimos ayuda. Siempre que pasa un problema, no podemos estar solos. Tenemos que pedir auxilio. Ayuda, ayuda. Porque solos no vamos a poder hacer absolutamente nada. Lo siguiente es reponer el volumen, ya sea con líquido o sangre. ¿Sí? Estos pasitos no se olviden. Luego tenemos que ver la cuantificación del sangrado, ¿no? Hay diferentes formas de evaluar la cuantificación del sangrado. Hasta ahora no se ha logrado determinar con precisión cuál es la cuantificación real de un sangrado. Siempre hay un error de hasta un 50%. ¿no? Cuando ya sean cirujanos se van a dar cuenta de lo que les digo. Muy bien, y este es para el manejo. ¿no? Es un cuadro similar al que hemos visto, pero me habla de transfusión. ¿Por qué de transfusión? Porque si la paciente pierde sangre, le voy a administrar líquidos inicialmente, pero tarde o temprano tengo que ver la posibilidad de administrar sangre, tengo que dar líquido, ¿no? Entonces, cuando hay un porcentaje del 15%, usualmente no se necesita administrar sangre. Cuando el porcentaje de pérdida es de 15 a 25, posiblemente administre sangre. Cuando el porcentaje es de 25 a 35, la sangre sí es necesaria. Y cuando estábamos en más del 35%, más de los 10 centímetros, de todas maneras tenemos que transfundir, miren lo que dice aquí, transfusión masiva probable. ¿Qué cosa es transfusión masiva? Cuando yo tengo que transferir mínimo 4 unidades. Mínimo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hablando del control inicial de la hemorragia que habíamos visto, lógicamente tenemos que verificar que la placenta esté completa, hacer masaje uterino y para ver si la placenta ha salido, ver no solamente examinar con un vagina, al examinar, apenas yo tengo en un hospital, apenas yo tengo una hemorragia postparto, tengo que meter la sala de operaciones y ver, revisar el cuello, revisar la vagina y hacer un cultivar. De esa forma lo descarto, que no haya retención de restos, que no haya desgarro. Y solamente me quedaría tratar la posibilidad de una atonía, ¿no? Compresión externa de la boca, que también hemos visto, colocación del barrio uterino y hemostasia vascular, ¿no? Probablemente usar el choque, el traje de choque que lo vamos a retirar. Muy bien. Activamos el código pedir ayuda, ¿no? Cada hospital debe tener un protocolo. Así como ustedes han visto cómo se hace el ensayo para un tsunami, para un terremoto, no saben lo que tienen que hacer en un terremoto. Pero en un hospital nadie sabe cuál es su papel en una hemorragia postparto. Nadie sabe. No hay roles asignados, lamentablemente. Entonces, hay que contar con un protocolo y cada persona en su lugar tiene que saber qué hacer. Cuando se activa el código, la clave 0 en el hospital, por ejemplo, te llaman por el parlante, clave 0 en el tercer piso, cama tantos. ¿Quiénes bajan ahí? ¿Quiénes bajan? Va el anestesiólogo y el museólogo. Debiera ir el cardiólogo y el internista. Pero bueno. Pero nadie sabe quién es el que toma las riendas. Ustedes, ojalá que nunca vean, pero si alguna vez ven que hay un paro, por ejemplo,
es un loquerío. Todo el mundo está ahí. Alumnos, internos, enfermeras, asistentes, todos están ahí. Todos corren para acá, para allá. Trae esto, trae aquello. El presidente anda de sangre, el suero, el darle triplería. Es un loquerío. Nadie toma el control. ¿Ya? Claro, todo lo hacen con buena voluntad, no se puede negar, pero no hay una organización, un control, alguien tiene que ser el que dirige, ¿no? Bueno, entonces tenemos que tener un protocolo de acción, tenemos que tener un kit de código rojo prearmado, ahorita vamos a ver qué cosa es, y los roles asignados que acabo de hablar. El kit de código rojo, ¿qué tiene que tener? Ya debe estar preparado, eso está preparado ya. Pinzas de harina, ¿no? Para revisar canal y cuerda, balones intrauterinos, sonda vesicada, sueros, acatorrinco de almacén, catéter de 14-18, un coche de paro. En el hospital creen que un coche de paro es tener un coche con medicamentos y que dentro del coche de paro tiene que tener un desfibrilador, tiene que tener un aspirador, tiene que tener balón de oxígeno incorporado. Todo eso tiene que ver, además del medicamento. Ese es un coche de paro, ¿no? A ver, vayan ustedes al hospital y digan a la enfermera, muéstrenme su coche de paro. No hay un desfibrilador en todo el hospital, excepto en la luz y qué sé yo. Pero bueno. Todo eso tiene que haber en el kit de código. Y en la hemorragia postparto tiene que haber una secuencia de tiempo de atención. Pues vamos a ver ahora. El tiempo cero, el tiempo de 1 a 20 minutos, el tiempo de 20 a 60 minutos. ¿Por qué? Porque cuando una paciente postparto sigue sangrando después de 1 hora, va a hacer coagulación intravascular. Y cuando haga coagulación intravascular, ustedes pueden seguir haciendo cosas, pero no son hacer esa paciente también va a seguir sangrando. ¿Ya? Entonces, en la secuencia cero, que es en el momento que tenemos que hacer, planificar la magnitud de sangrado, y hemos dicho que es difícil, se subestima el 50%, ¿no? Y aquí no se olviden que la paciente está echada, además tiene una sobrecarga de volumen normal, entonces puede tolerar una pérdida de sangre mayor de 10 centímetros cúbicos sin cambios en la presión arterial, de repente, ¿no? Clasificar en ese momento la gravedad de la situación, ¿no? ¿Cómo clasifico? Con cosas tan sencillas como las funciones vitales. ¿Qué tienes en las funciones vitales? Presión arterial, pulso, saturación, respiraciones. Esos son nuestros elementos de control. Nunca lo olviden, por favor. Y bueno, los signos y síntomas que hemos visto conforme a la pérdida de sangre, ¿no? Si yo encuentro una paciente que está pálida, sudorosa, con taquicardia, con alteración de la conciencia, más o menos tengo que saber cuánto de pérdida de sangre. Me estoy imaginando, ¿no? Por lo menos tendremos de 35 de pérdida sanguínea, ¿no? Muy bien. Y conocer este punto que es el índice de choque, ¿no? Frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. Ese es el índice de choque. Ese es un dato que me va a servir mucho para el tratamiento. Lo normal es que tenga entre 0.7 y 0.9. Valores por encima están alterados. ¿Ya? Este es el predictor más preciso del problema. No se olviden el índice de choque. ¿Ya? Y por supuesto debiéramos tener un laboratorio. O sea, ¿qué significa laboratorio óptimo? En el tiempo cero, que yo llamo al laboratorista, ¿no? Le toma en ese momento muestras de sangre y en 10 minutos me tiene el resultado. Aquí en nuestro hospital, por ejemplo, da el resultado del día siguiente o los días.
Eso no es cierto. Muy bien. El tiempo de 1 a 20 minutos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que verificar que haya una vía permeable y administrar oxígeno al 100% entre 4 a 10 litros por minuto. Muy bien. Después, el famoso ABC. ¿Qué es el ABC? Que la vía aérea está libre, y la respiración y que esté activa la circulación. O sea, lo siguiente, vamos a tener que llevar los miembros inferiores a 30 grados. ¿No? Vamos a tener que colocar los accesos venosos, calibre, mejor 18, no 16, no, porque la paciente va a estar colapsada. Tomar muestra de sangre y monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca, presión arterial, oximetría, diuresis oral con sonda vesical. Comenzar la infusión eléctrica de fluidos y definir la necesidad de transfusión. Todo eso tengo que hacer en los primeros 20 minutos. Además de evitar la hipotermia, mantener a la familia informada y reevaluar los 30 minutos con qué, para qué, para ver si hay respuesta a mis acciones. ¿Ya? ¿Cómo voy a saber qué respuesta tiene? Porque está mejor que el pulso se estabiliza a menor de 90 latidos, que la presión arterial sistólica está mayor de 100, que mejora el estado mental y que tiene un gasto urinario de más de 30 centímetros al hora. Y así sé que el paciente está estable, mejor. El tiempo entre 20 y 60 minutos. ¿Qué tengo que hacer? Mantener la reposición del líquido, auscultar el pulmón para que no haya sobrecarga, seguimos con el monitoreo del estado de conciencia, etc. Y hay que siempre evaluar en forma continua los signos clínicos y hematológicos de la paciente. A los 60 minutos, entonces ya tiene que intervenir, evitar, ver que no haya, sospechar la presencia de coagulación intravascular, ¿no? Solicitar apoyo del hematólogo, de acuerdo a las normas de comunicación, para el manejo de la coagulación intravascular, la posibilidad de un tratamiento quirúrgico, en cuyo caso tengo que tener plaquetas por encima de 50.000, el uso de plasma, el crío precipitado, ¿no? El evaluar el estado de base total y el monitoreo de la presión de esto. Bueno, eso es lo que tengo que hacer, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. Y aquí, cuadros que ya los voy a repetir sobre el shock hipovolémico, ¿no? El ABC de la oxigenación, respiración, circulación, y seguir, ¿no? Controlar las funciones, elevar las piernas, signos vitales, canalizar bolos de cristaloides, soldafora y tomar muestras, etc. Si hay sangre, colocar sangre, si es que la prueba cruzada de sangre demora horas, ¿ya? Entonces, si no tengo prueba cruzada, tengo que poner sangre O negativa. Si no tengo O negativa, tengo que colocar un positivo, ¿ya? Y como les dije, la reanimación con transfusión masiva es con 4 unidades, ¿no? Con plasma fresco congelado 6 unidades, una féresis de plaqueta o 6 unidades de plaqueta y 6 a 10 unidades de crío precipitado, ¿no? El ácido tranexámico necesariamente. Si no hay sangre, referir. Y este es el traje de Pichot. Como ustedes ven, tiene una numeración 1, 2, 3 para mantener el corazón y el cerebro más con circulación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo está claro? ¿Ya podría atender una hemorragia postparto ahorita? Ya podría atender, por lo menos podría dirigir. Muchas gracias, jóvenes.